Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les ordenaba diciendo: estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andan discutiendo que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Tienen el corazón embotado? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Y él les dijo: ¿y no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La presencia del Señor en la vida de cada uno de nosotros, la presencia del Señor en la historia personal de cada uno de nosotros es una presencia real. Cuando el Señor nos ha hecho unas promesas, el Señor sus promesas las cumple. Y una de esas grandes promesas es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una de las promesas del Señor. Pero nosotros, teniendo oídos, no oímos; teniendo ojos, no vemos; y teniendo capacidad para entender, y no entendemos. Pero esto no solamente nos sucede a nosotros, también le sucede a los discípulos, también le sucede a los apóstoles. Hoy están montados en la barca y los discípulos se les olvidó llevar pan. Y empiezan entre ellos a discurrir. El Señor les dice: estén atentos a la levadura de los fariseos y de Herodes. Estén atentos. Pero ellos siguen discurriendo y siguen hablando porque no llevaron pan y no hay pan en la barca. Y el Señor les hace un ejercicio de memoria. Y les hace un ejercicio de memoria frente a 2 milagros que Él hizo, que tienen la misma base o el mismo común denominador. ¿Cuál fue? ¿La multiplicación de qué? De los panes. Y le habla de las 2 multiplicaciones de los panes. Y les dice: ¿recuerdan cuántos, con 5 panes, cuántas canastas de sobras recogieron? Y ellos respondieron inmediatamente: 12. Y cuando fueron 7 panes y que alimenté y pude satisfacer el hambre de 4,000 personas, les dice: ¿cuántas canastas de sobra recogieron? 7. Y el Señor les dice: ¿y no acaban de entender? ¿Por qué? Porque ellos están preocupados, discurriendo porque no llevaron pan, pero se les olvida que ahí está el pan verdadero, el único pan del cual todos podemos saciarnos, y el pan único y verdadero que es capaz de hacer y de realizar lo que nadie más puede hacer por nosotros. Es como cuando yo les predico a ustedes o les comparto. Nosotros venimos, tristemente, pero hay que cambiar eso. Venimos detrás del milagro, pidiendo el milagro, y se nos olvida que aquí está el autor de los milagros. Es decir, vamos detrás del signo, vamos detrás del milagro,
Vamos detrás de esa respuesta a la necesidad que yo tengo, pero se me olvida que el que está presente es Jesucristo, el autor de los milagros. Es decir, que yo tendría que ir, y mi fe tendría que ir concentrada, centrada en Él, centrada en Jesucristo. ¿Por qué nos quedamos en las arandelas? ¿Por qué nos quedamos en lo externo? ¿Por qué nos quedamos simplemente en esto que puede ser completamente accesorio? Si tenemos al autor, si tenemos a Jesucristo en nosotros y en nuestra vida. En la barca también somos nosotros. La barca es la iglesia. La barca es la realidad de lo que somos ustedes y yo. ¿Dónde está Jesús? Jesús está dentro de nosotros. También su presencia está en nosotros. Pero ¿por qué no entendemos? ¿Por qué somos tan tardos de entender? ¿Por qué somos tan tardos nosotros en escribir? En sentir que el Señor escribe en mi vida, en mi historia personal. Cuando tengamos la gracia de profundizar en la palabra de Dios, y sobre todo en el tiempo de la Pascua, perdóneme que me anticipe, uno de los textos dentro de la octava pascual es el texto de los discípulos de Maús. Cuando Jesús se hace el encontradizo, cuando empieza a dialogar con ellos, cuando les empieza a contar todo lo que ha sucedido en Jerusalén, cuando les empieza a hablar de todo lo que está escrito en la palabra de Él. Es como si los discípulos tuviesen una venda en los ojos, y cuando el Señor multiplica, cuando el Señor parte el pan, allá cuando Él ya está cayendo la tarde, Él hace ademán de seguir adelante y ellos le dicen: quédate con nosotros que la tarde está cayendo. Y el Señor parte el pan y en ese momento se les abren los ojos, se les abre el entendimiento, y se dan cuenta que el que estaba ahí era ¿quién? Jesús. Que el que les había hablado en el camino, ¿quién era? Jesús. Que porque ellos sentían ardor en su corazón, porque el que les hablaba era Jesús. Traigo este texto, hermanos, para que confirmemos la presencia de Jesús en la vida de nosotros. Él nos ha hecho una promesa y las promesas de Jesús se cumplen. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tomemos conciencia de que el Señor está montado en la barca de nuestra vida, que Él está ahí, que Él escucha, que Él entiende nuestras súplicas, que Él comprende nuestras situaciones, pero también Él nos exhorta para que dejemos de ser tardos de corazón, para que por favor abramos el entendimiento y veamos y sintamos el actuar de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Así sea.